Universidad de las Américas Puebla, maestría en Derecho Empresarial con especialidad en Estrategias Financieras, tarea núcleo, equipo, Adriana Saray Jiménez López y María Fernanda Castellanos Jarquín. En el presente video hablaremos acerca de los temas abordados durante la materia de análisis financiero, la cual fue práctica en su mayoría y nos brindó la posibilidad de enfrentarnos al mundo real con casos prácticos acerca de cómo se evalúan las empresas y cómo las matemáticas financieras son aplicadas. También pudimos ver aplicado los análisis e interpretaciones de información que nos permitirán en un futuro hacer la correcta toma de decisiones para nuestras empresas. Bien, pues la normatividad contable en México se implementó para poder de alguna manera armonizar los sistemas financieros de todos los estados. Anteriormente llevaba el control o esta responsabilidad de emitirlas y revisarlas el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, hasta que posterior el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera fue el que adquirió esta responsabilidad en 2004. Son tipos de normas que emite el CENIF, como se mencionó, y son normas de información financiera, mejoras, interpretaciones a las normas de información financiera, orientaciones a las normas de información financiera. Estas se clasifican por normas conceptuales, normas particulares, interpretaciones a las normas particulares y orientaciones a las normas particulares. Y se clasifican por series. Aquí en esta primera diapositiva se ve la serie NIF A, que es el marco conceptual que trae desglosado como sus subtítulos, y la serie NIF B, que son normas aplicables a los estados financieros en su conjunto. En esta diapositiva se ve la serie NIF C, que son las normas aplicables a conceptos específicos de los estados financieros, y la serie NIF D, que son las normas aplicables a problemas de determinación de resultados. Finalmente está la serie NIF E, que son las normas aplicables a las actividades especializadas de distintos sectores. Entonces se puede decir que estas NIF están integradas por las propias NIF, las INIF, las ONIF, los boletines de principios de contabilidad emitidos por la CPC del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y que no hayan sido sustituidos por una NIF, y las IFR supletorias. Y fue el tema 1.2 de investigaciones sobre los estados financieros, en los que hablamos de qué son. Y bueno, estos son representaciones contables de la situación financiera que tiene una empresa en cierto periodo o en un ejercicio. Los estados financieros se realizan con el propósito de poder brindar la información necesaria para poder solventar pérdidas, aumentar la productividad o simplemente para mejorar las ventas, puesto a que con ellos se puede ver cómo actuó la empresa durante este periodo. Contamos con dos instrumentos para poder hablar sobre qué es un estado financiero. El primero es el balance general, que es uno de los estados financieros que debe de llevar la empresa con el objeto de poder informar su desarrollo económico interno, como son el estado de deudas, lo que se debe cobrar, o bien cuánta disponibilidad de dinero tiene y en qué cuentas, ya sea en presente o en futuro, y lo conforman los activos, que son activos corrientes, activos fijos u otros activos, y los pasivos, que son los pasivos no corrientes, los pasivos corrientes y el patrimonio. Y de ahí tenemos el estado de resultados, es decir, todo lo que la empresa logró en un periodo determinado. Y bueno, este tiene el objetivo de ver si el periodo fue bueno o no lo fue, y puede y permite compararse con los de años pasados para poder determinar cómo se ha venido presentando la situación financiera de la empresa durante ciertos años. Permite determinar las utilidades, las pérdidas netas de cada periodo, y cabe recalcar que es parte del capital. Pues el estado de cambios en el capital contable prácticamente es aquel que se basa en analizar los cambios hechos en las inversiones de los propietarios, socios o bien dueños de las empresas durante el periodo contable correspondiente. Es decir, se consideran estos como dinámicos. Estos analizan de alguna manera, o los objetivos de esta es analizar y evaluar los cambios vividos en el capital contable de la empresa, descubrir los movimientos hechos en las cuestas de las inversiones de los dueños en un tiempo o periodo determinado,
y evaluar el comportamiento de la administración de los objetivos fijados. Del mismo modo, el estado de flujos de efectivos es aquel estado financiero que se basa en brindar la información sobre el origen del efectivo, que básicamente son los cobros, y sobre el uso de la utilización de las corrientes de efectivo, que son los pagos, o bien la manera equivalente a efectuarlo. Un punto importante es que estos se clasifican en tres, que es el flujo de efectivo de las actividades de explotación, flujo de efectivo de las actividades de inversión y flujo de efectivo de las actividades de financiación. Pero para la existencia de este último estado financiero se necesita tener a la mano el estado de resultados y balance general. Esto debido a que los valores que se registran son tomados de las variaciones de cada una de las cuentas que del estado de resultados y el balance general ofrecen. Es decir, estos tienen de alguna manera una relación porque brindan una información sobre cómo está el estado de la empresa y sirve para la toma de decisiones, sea en momentos presentes o futuros. Tema 1.3.1 Investigaciones sobre las metodologías para el análisis de la información financiera. Bueno, como vimos anteriormente, los análisis financieros son de gran importancia para poder saber el estado en el que la empresa se encuentra. Cabe recalcar que para su determinación e interpretación se tienen que utilizar diversas razones financieras y matemáticas entre cantidades para poder saber la relación que tienen los diversos tipos de estados financieros y así poder tomar una mejor decisión. En este caso vamos a hablar de lo que es el análisis vertical y este es mejor conocido como análisis estadístico. Por tanto, es aquel estudio en el que se realiza al balance general, al estado de resultados, al estado de cambio en situación financiera y al estado de flujo de efectivo sobre el funcionamiento de una empresa. En este caso, nosotros realizamos el estudio a Walmex o Walmart de México en un periodo específico. Con este se puede entender que el análisis vertical sirve para determinar el valor que representa cada subcuento o bien cuenta del total de activos y con ello saber el estado financiero en el que la empresa se encuentra, en este caso en el que se encontraba Walmex en el año 2017. El análisis horizontal es aquel que realizan las empresas para saber los cambios que en su caso sufrió esta de un periodo a otro, es decir, comparan, en este caso, como se ve en la diapositiva, es del 2016 al 2017, en el cual lo hacen para poder tomar decisiones pertinentes sobre estas respecto de los cambios que han tenido en la empresa durante los 2 últimos años, o sea, en el ejemplo que yo puse es durante los últimos 2 años, pero pueden ser distintos periodos, no necesariamente los últimos 2 años. Se puede decir que es fundamental su aplicación porque vas comparando y vas viendo qué tanto ha sido el avance de un periodo a otro. Cabe recalcar que este tiene 3 características que se emplea para evaluar y analizar tendencias en las cuentas de los estados financieros durante los años, se ocupan de los cambios que pueden haber en las cuentas individuales en los periodos que sean el caso. Al haber hecho análisis horizontal se dejen claro las evidencias de los cambios o tendencias que hubieran en estos periodos y en este análisis hay variación absoluta y variación relativa, como se puede ver. La primera es la diferencia que hay entre dos cuentas de periodos distintos, en este caso 2016 al 2017, y la segunda es la que refleja lo anterior en términos porcentuales. La razón de actividad determina el tiempo de conversión en efectivo de las cuentas, ya sean las de cobrar, inventario y proveedores, con el objeto de determinar el ciclo operativo. Esta se calcula colocando como base 360 días del año comercial o 365 días del año calendario. Está la razón de rendimiento, que son los que contienen para determinar el margen bruto, margen operativo, margen neto, ROA y ROE. Estos se multiplican por el 100% para tener los porcentajes. Está las razones de estructura de capital, que indican el monto de dinero de terceros que se utiliza para obtener utilidades. También establecen la proporción de financiamiento de la empresa por terceros. También está la razón de cobertura, que calcula los recursos que generan las empresas para poder entender sus compromisos financieros. La razón de crecimiento, que es el crecimiento de las ventas de un periodo a otro en forma nominal.
La razón del mercado, que establece un marco de comparación entre las cifras internas de las empresas y los valores que ésta ha alcanzado en el mercado de acciones. Y las razones estándar, que se determinan para calcular y comparar el desempeño de la empresa con el promedio de su área o bien sector. Bien, pues prácticamente en esta tarea se vio más que nada la teoría y no se realizó como tal la práctica. Esto fue hasta la tarea 1.3.3, que es la que a continuación vamos a ver. Tema 1.3.3. Aplicación del análisis de la información financiera a una empresa. Bueno, con base a este tema, a continuación se hablará sobre Walmex, mejor conocido como Walmart de México y Centroamérica. Esta tienda tiene presencia en el sector comercial de 6 países de América Latina que son Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y México. Esta empresa, como todas las que están proporcionadas en las grandes ligas del mercado mundial, cuentan con sus tipos de estados financieros, los cuales se expondrán utilizando las herramientas de análisis horizontal, vertical, razones financieras, tendencias y lo necesario para que la empresa pueda saber su situación financiera y emprender medidas que sean de beneficio para fortalecer el crecimiento de la empresa mencionada. Bueno, para este efecto se necesita recabar los datos trimestrales de los últimos 3 años. A manera de ejemplo, pues contamos con la siguiente tabla. Es importante mencionar que una vez demostrados los datos, se procederá a determinar el análisis porcentual o bien el análisis vertical de los activos pasivos de manera ejemplar. Se presentará la siguiente tabla que bien se adjunta de manera completa en la siguiente diapositiva. Bien, pues esta actividad de análisis vertical se realizó mediante los datos que el maestro proporcionó de distintas empresas. En nuestro caso, como equipo, utilizamos Walmart, conocida como Walmex en México, y para la realización de este análisis se tuvo que encontrar la cantidad del activo total que representa el 100% del todo de cada rubro, es decir, 100% de los activos, el 100% de los pasivos y el 100% del estado de resultados. Cabe recalcar que los subrubros, por así decirlo, tiene estos cada rubro y se debe determinar conforme ese 100% el porcentaje que representa cada uno de los apartados. Ahora bien, se presentará, como se ve en la imagen, una gráfica con las variantes que han tenido en los trimestres de los últimos 3 años en los rubros del activo total, activo corriente, activo no corriente, pasivo total, pasivo corriente y pasivo no corriente. Como se puede ver, se hicieron de los 3 últimos años, como ya mencioné, y estos fueron los resultados que nos dieron durante la actividad, de la cual fue evaluado ya previamente, y se pudo detectar que ha tenido buenos resultados. Sin embargo, tal vez no eran como los esperados por ser una cadena de empresas de alto rango. Sin embargo, tampoco se puede decir que está en problemas económicos. Sin embargo, pudiera haber estado mejor y digamos que está de alguna manera en una situación estable como empresa. Hablando acerca del análisis porcentual, del lado derecho podemos ver la gráfica, la cual fue realizada en el trabajo 1.3 y con la información proporcionada acerca de Walmex. Con base a lo expuesto se puede determinar lo siguiente: el activo total, a pesar de no tener o haber disminuido sus activos totales de gran importancia en mayo del 2017, el trimestre de agosto del 2018 volvió a aumentar, lo que se considera como una ganancia para la empresa. En cuanto al tema de activo corriente, o mejor conocido como activo circulante, que si bien es dinero que en menos de 12 meses se hará líquido, no se puede ver de igual manera en los últimos trimestres. Ha mejorado, ya que meses antes se presentó una disminución a comparación del trimestre de noviembre del 2017. En cuanto al tema de activo no corriente, en cambio, en ese se refiere a que se pueden volver líquidos en un periodo de mayor a 12 meses. En este caso, se nota que ha habido una relación neutra entre los trimestres anteriores porque han estado en la misma sintonía. Sin embargo, en comparación del activo corriente, ha habido en poco porcentaje más dinero líquido reflejado en cuentas corrientes.
En cuanto al pasivo total, se puede observar que las deudas de Walmex han ido aumentando y quizás en el último trimestre fue uno de los más pesados para poder solventar. En cuanto al pasivo y no corriente, con fundamento a esta comparación se puede determinar que la empresa en mención tiene más deudas a corto plazo que a largo. Ahora bien, si se habla también del análisis horizontal, también conocido como análisis de tendencias, es como saber qué sirve para determinar la variación absoluta y relativa, es decir, en tanto monetario como porcentual en de un periodo a otro. En este caso, se comparan los trimestres del último año hasta el 2018 y para ello en Excel se fue haciendo la variación absoluta relativa entre cada trimestre, es decir, comparando trimestre por trimestre y así consecutivamente se expone a continuación. Este análisis horizontal llama mucho la atención porque de alguna manera al momento de dejar nuestra actividad de hacer un análisis horizontal y un análisis de tendencia, pudimos detectar que prácticamente tienen similitud. La diferencia es que los datos se toman de este análisis horizontal para dar pauta a la realización del análisis porcentual, que ya es la exposición de los datos recabados mediante gráfica. Entonces, este análisis horizontal es aquel que sirve para determinar la variación absoluta y relativa, es decir, tanto monetario como porcentual de un periodo a otro. En este caso se compara la de los trimestres de los últimos 3 años hasta 2018. Para ello, en el Excel se fue haciendo la variación absoluta y relativa entre cada trimestre, es decir, comparando trimestre por trimestre y así consecutivamente, como lo puede observar en la pantalla. Entonces prácticamente esto es lo que se realizó y que también de alguna manera se vio que tuvo buenos resultados. Sin embargo, hay cuestiones que sí nos dejó con duda sobre la determinación que tuvieron de trimestre a trimestre, porque iban bien y al llegar al último como que varía, pero como mencionamos, se puede decir que por ser una cadena a nivel internacional, esta de alguna manera está estable y pudiera tener resultados mejores, pero sería cuestión de ir mejorando sus decisiones financieras y sus planes de trabajo como tal, mediante el análisis de estos tipos de estados financieros. Ahora bien, este es un gráfico que se expone sobre la variación absoluta de los activos del trimestre a trimestre de los últimos 3 años. Es decir, la modalidad que se utilizó fue lo siguiente. Se determinó la variación absoluta y relativa comparando los trimestres próximos. Ante ello se puede demostrar que entre la variación absoluta 1 y 2 fue en gran cantidad el incremento de actividad de activo de la empresa. Posterior a ello, de la variación 2 a la 3, también se ve el incremento de la variación 3 a 4, hubo una disminución de activo radical, que se ve la afectación directa en su situación financiera. De la 4 a la 5 mejoró, sin embargo está muy bajo todavía el total de activos. Del 5 a 6 aumentó los activos totales en gran medida. La variación absoluta de 6 a 7 aumentó sus activos totales casi al mismo nivel que la variación absoluta del tercero, e incluso más porque se puede ver que este trimestre fue el más alto en los últimos 3 años, ya que la variación 8 disminuyó de nueva cuenta, aumentando en la variación 9, pero volviendo a bajar en el último trimestre, lo que demuestra que el año 2018 tuvo muchas bajas de activos totales a comparación de los años anteriores, pero que pues de alguna manera está estable, para hablar en términos generales. Bueno, como podemos observar en este gráfico de variación absoluta del trimestre del pasivo total, el ejemplo hizo la siguiente gráfica que se expone sobre la variación absoluta de los activos del trimestre en los últimos 3 años, es decir, la modalidad en la que se dieron los siguientes casos. Se determinó la variación absoluta y relativa comparado entre los trimestres próximos. Ante ello se puede demostrar que entre la variación absoluta 1 y 2 fue en gran cantidad incremento de activo de la empresa. Posteriormente a ello, en la variación 2 y 3 también se ve un incremento. De la variación 3 y 4 hubo una disminución en activos radical que se ve reflejado directamente en la situación financiera.
De la 4 y 5 mejoró, sin embargo, está muy por debajo todavía del activo, y del 5 y 6 aumentó los activos totales en gran medida. La variación absoluta de 6 a 7 aumentó sus activos totales en casi el mismo nivel de variación absoluta e incluso más, porque se puede ver en un trimestre fue más alto que en los últimos 3 años, ya que en la variación 8 disminuyó de nueva cuenta, aumentando en la variación 9, pero volviendo a bajar en los últimos trimestres, lo que demuestra que el año 2018 tuvo muchas bajas de activos totales a comparación de los años anteriores. Bien, pues el realizar esta actividad de todo tipo de razones, la verdad sí fue una de las que más nos costó como equipo realizar por la dificultad que es utilizar, bueno, o al menos en mi caso el Excel. Sin embargo, nos deja muchas cosas productivas para poder utilizar a futuro, porque podemos saber sobre cómo se determinan este tipo de razones. Bien, pues aquí se hizo lo de la determinación de la razón de capital neto de trabajo, que se obtuvo al descontar de las obligaciones corrientes de las empresas todos sus derechos corrientes. Por tal motivo, tenemos y podemos ver que como es Walmex trabaja con todas sus ganancias y como se ha enfrentado a los diferentes trimestres, aunque no todos terminan en números positivos, pero únicamente se presentó en 2 trimestres seguidos en 2016, pero se recuperan paulatinamente, es decir, en 2016 fueron donde se fue donde se presentaron en los 2 trimestres seguidos buenos resultados, por así decirlo, y que a pesar de que hay bajas, estos se van recuperando. El flujo operativo, que denota que la cantidad de dinero en efectivo que se ha movido dentro de la empresa por el ejercicio y las operaciones que han realizado, es muy mínimo en el último trimestre a comparación de los demás trimestres, lo que demuestra que lo más seguro es que hay menos solvencia que los años atrás. En las razones de actividad son las que logran medir el tiempo de conversión en efectivo de las cuentas denominadas por cobrar, inventarios, proveedores, para que pueda obtener el ciclo operativo. Ante ello, en la tabla realizada se puede decir que la rotación CXC ha ido en aumento a comparación de los trimestres anteriores. Los días de CXC ha disminuido en gran medida a comparación de los trimestres anteriores. Días de CXC en este caso se ha aumentado si lo comparamos con los primeros trimestres. Sin embargo, sí existe inestabilidad a comparación de los últimos trimestres. Rotación de inventario, este mide la liquidez del inventario por medio de sus movimientos durante el periodo. Se puede observar en la tabla y con base en la información que la empresa nos muestra, obtenemos que en la mayoría de estos un número 8, y esto nos habla sobre la rotación del producto, que quiere decir que durante estos 3 meses o 12 meses los productos estuvieron en un aproximado de 1.5 semanas exhibidos antes de que la gente los adquiera o saliera del almacén. Los índices de solvencia, este considera la verdadera magnitud de la empresa en cualquier instancia del tiempo y es comparable con diferentes entidades de las mismas. Los IS, podemos observar cómo los fondos están siendo bien empleados por la empresa, donde nos mantenemos en un promedio considerable para un buen manejo de la empresa. El plazo promedio del inventario representa el promedio de días que un artículo permanece en el inventario de la empresa. Con base a este plazo podemos observar cómo es que las mercancías se mueven dentro del inventario de la empresa. El tiempo de vida promedio de mercancías se mueven dentro del inventario y de la empresa del tiempo de vida promedio de todos los artículos en tienda. Las razones de rentabilidad permiten, como ya mencionamos, las definiciones, margen bruto de utilidades, como podemos demostrar, se cuenta con una empresa la cual es altamente rentable y en donde podemos ver que la rentabilidad de esta empresa va siempre a la alza y se mantiene en muchos de los periodos, es decir, el manejo de esta es muy buena y por tal motivo no se representa en ningún momento crisis, y aunque en el primer periodo bajan, esta se recupera posteriormente. Entonces prácticamente esto es sobre las razones. Pues de acuerdo al estudiado, el valor presente significa el saber qué valor tiene actualmente cierta cantidad, como se puede ver en el ejemplo.
que se recibirá a futuro. Para tales efectos se necesita tener en cuenta los flujos de dinero que se reciben y las tasas que logran descontar tales flujos. El valor futuro es aquel en el cual cierta cantidad presente se podrá disponer en el futuro, la cual de alguna manera crecerá por el paso del tiempo. Con ello se obtiene la información de cuánto una empresa maximizó su riqueza, con lo cual juega un papel importante al momento de tomar decisiones sobre las inversiones que realizará la empresa, que sea el caso, como se puede observar también en el ejemplo, y ahí está la fórmula. Y finalmente, el interés compuesto es el que deriva del interés simple, puesto que se genera debido a que el deudor no pagó los intereses al llegar a su vencimiento, lo que significa que al juntarse los intereses al capital se produce un nuevo y mayor capital sobre el cual surgirán los nuevos intereses acumulados. Es decir, que los intereses tienden a crear nuevos intereses, como se presenta en el ejemplo, que van el inicio la cantidad del inicio del periodo, los intereses del periodo y cantidad que se adeuda al final de cada periodo. En cuanto al tema de descuento simple, del lado izquierdo y en la parte superior podemos ver las fórmulas y entenderemos por M el monto, la D la tasa de descuento y la T el tiempo. Y bueno, es importante mencionar que el descuento simple es la disminución monetaria que sufre una cifra al pagarla antes de su fecha de vencimiento. Esto se refiere a que será un cobro futuro por el cual se pagó con anticipación. Esto significa que la persona que compra se disminuye la cantidad a pagar a futuro por haber pagado previamente, ya que se enumeró de pagos en la propia tasa que disminuye la cantidad a pagar. Por eso tenemos el siguiente ejemplo. Bueno, como lo podemos ver del lado derecho, una persona solicita un préstamo de 20,000 pesos a 4 meses de plazo y los intereses se cobran por adelantado. Si la tasa de descuento es del 3% mensual, ¿cuál será el valor efectivo del préstamo? Bueno, como podemos ver, los datos fueron rellenados. El préstamo, el valor del 0.03 será sacado por el valor de el porcentaje y el 4 por el tiempo. Esto será igual a 2,400. Entonces, si el préstamo es por 20,000 pesos y se le van a quitar 2,400, que fue el tiempo del descuento simple por haber realizado el pago con anticipación, bueno, pues entonces el pago final o el valor final será de 17,600 pesos. Sinceramente, las fórmulas que nos presentó el maestro fueron de gran ayuda para poder realizar los problemas financieros matemáticos, por así decirlo, que nos planteó, el cual teníamos que analizar detenidamente la fórmula para saber cuál emplear al momento de determinar un resultado y que se presenta a continuación. Ejercicio 1.4.2. Ejercicios de interés y descuento simple. Bueno, continuando con los conceptos de matemáticas financieras, tenemos estos dos muy importantes de interés y descuento simple. Bueno, como ya vimos antes, el interés simple es la cantidad que se pagará y que se causará y será pagada por un préstamo y dependerá de las siguientes variables: capital, del monto que fue prestado, el plazo, o sea, el tiempo y la tasa de interés. Y bueno, de ahí tenemos el descuento simple, que es la disminución monetaria que sufre una cifra al pagarla antes de su fecha de vencimiento. Esto se refiere a que será un cobro a futuro el cual se pagó con anticipación. Esto significa que la persona que compra se disminuye la cantidad a pagar a futuro por haber pagado previamente, ya sea un número de pagos o en la propia tasa que disminuya la cantidad. Bueno, estos fueron diferentes ejercicios, los cuales nosotros fuimos realizando, en donde se tenía que ver si habría que hacer el pago del interés simple o era un simple descuento, los cuales nos permitieron acercarnos muchísimo más a la realidad de lo que es la vida cotidiana, pudiendo ocupar la fórmula de una manera un poco más sencilla. Bien, pues en este ejercicio de interés compuesto, lo único que nos dificultaba, por así decirlo, era el momento que nos mencionaba el término capitalizable. La verdad es que tuvimos que leer y entenderle porque decía este término y era que iba como incrementando. Entonces, al ser capitalizable, digamos, si era semestral, se tenía que dividir entre 2
para determinar cuál era el monto real para aplicar. Entonces, al realizar estos ejercicios, prácticamente esa era nuestra duda, el convertir, porque si te pedía semestral teníamos que convertir todo, o sea, el tiempo y las tasas semestralmente para que nos pudiera dar los resultados como se puede ver, igual si fueran bimestrales, trimestrales, teníamos que ir adaptando el problema a la situación como tal y al tiempo como tal para que nos pudiera dar, porque de lo contrario, como realizamos el primer ejercicio, no lo hicimos adecuándolo a esta situación, pues salió mal. Y al realizar este segundo intento comprendimos el por qué daba este resultado, y era que tendría que estar actualizado conforme al tiempo que era. Entonces, la verdad es que nos deja una experiencia muy buena porque realmente aprendimos a realizarlo mediante las fórmulas que nos proporcionaron y el análisis que tenemos que ponerle a estas fórmulas para saber cuál aplicar. Tema 1.5.1. Investigaciones sobre las anualidades y tablas de amortización. Bueno, iniciaremos hablando de lo que son las anualidades vencidas y prácticamente es la que se efectúa al pago final de cada periodo, como se haya elegido la forma de pago, que podría ser cada 3 meses, cada 4, cada semestre o cada año. Por lo que se puede ver detallada en la forma de pago de esta anualidad conforme al periodo que sea o que se haya elegido. Otro punto importante es demostrar que para su determinación se debe tener conocimiento del valor final y del valor presente. Bueno, como segundo caso tenemos la anualidad anticipada y es lo opuesto a la anualidad vencida. En esta se paga cada inicio de periodo de manera ejemplar, puede ser alquileres que se reefectúen los pagos al inicio de mes, las cuotas, los pagos de periodo, y cabe recalcar que entre otras de las diferencias entre la anualidad vencida y la anualidad anticipada es que la serie de anualidad anticipada empieza con 1 más y termina con 1 más i a la n potencia en cuanto a su forma matemática. Y bueno, de ahí tenemos la anualidad diferida. Por diferimiento se entiende emplazada, entonces el plazo se empieza a computar después de que transcurrió el intervalo de tiempo, como lo podemos ver con algunos de los pagos que se realizan en algunas tiendas departamentales. Bueno, prosiguiendo con este tema de la actividad 1.5.1, también hablaremos de lo que es la perpetuidad, que suele ser muy parecido a la anualidad. La diferencia radica en que los pagos o bien las cuotas de la perpetuidad son para siempre, como lo expone el término perpetuidad, que es su significado si lo buscamos en el diccionario. Lo que se entiende es que es la infinidad de tiempo, y esta puede ser de flujos de cajas constantes en el tiempo creciente o igual que el decreciente. Y bueno, en cuanto a las tablas de amortización, este es el resumen de los pagos que fueron efectuados que tienden a realizar obligatoriamente el prestatario durante el tiempo en el que transcurra el préstamo o que se lleve a cabo el préstamo. En él tendrá que aparecer la fecha de pagos de los intereses, las devoluciones, la devolución inicial o el bien principal, las deudas por pagar en cada periodo, previamente a explicar. Es importante señalar que la amortización es la pérdida del valor que tenga tanto los activos como los pasivos en el tiempo, lo cual se realiza en un pago único, y los pagos parciales del periodo, las cuales pueden ser abonos o cuotas. Bueno, por otra parte también existen diferentes tipos de amortización, que son amortizaciones con intereses globales, que se determina el interés sobre el capital inicial y no se toma la importancia de los pagos parciales; amortización constante, que se efectúa pago para disminuir el capital; amortización gradual, los pagos son iguales y se realizan en intervalos iguales; amortización por cuotas de incremento, aumentan periódicamente a las cuotas de pago; amortización decreciente, el deudor realiza pagos de cuotas mayores al inicio de los periodos; y amortización de cuotas extraordinarias, que son de pagos extraordinarios. Bien, pues en esta aplicación de anualidades, la verdad es que al principio como que nos sacó de onda porque decíamos anualidades entiendes por años y no puede ser distintos periodos, bimestrales, trimestrales, semestrales. Entonces, al realizar este trabajo como lo mismo que el interés compuesto, teníamos que entender a qué se refería por capitalizable. La ventaja de esto es que como ya se venía manejando un ejercicio anterior, pues desde ahí nos fue más fácil realizarlo.
ir adaptándolo al periodo que era conforme a las tasas capitalizables para que nos diera el resultado, analizar las fórmulas para poder aplicarlas. Esto era más que nada el propósito, teníamos que analizar bien el problema para saber qué fórmula aplicar y la actualizando conforme al periodo y la tasa que sea correspondiente para que nos pudiera dar los resultados correctos. El realizar este tipo de determinaciones de las tasas, la verdad es muy importante porque nos damos cuenta cómo nos determina ya sea la institución financiera o con quien tengamos estas deudas o estos préstamos. Por lo tanto, no solo dejamos esta responsabilidad a esa institución, sino nosotros también estamos conscientes de lo que vamos a pagar y verificar que realmente lo que nos estén aplicando sea la cantidad correcta y no se abusen de que no sepamos o no tengamos estos conocimientos. Por lo tanto, creo que es de gran importancia que no solo los que están especializados en esta área, sino todos en general sepan determinar este tipo de tasas para que exista esa buena comunicación y relación entre la entidad que otorga este préstamo y la propia persona, y no solo se deje guiar por lo que le digan, sino realmente compruebe que esa sea la cantidad adecuada. Como conclusión de este trimestre, de todos estos temas vistos y analizados, puedo decir que es de gran importancia el tener el conocimiento de todo esto al momento de asesorar a una empresa o solamente al momento de tener una empresa y saber cómo manejarla, porque en primera necesitamos saber el fondo, el interior de la empresa, cómo está, cómo podemos mejorar, qué podemos implementar, qué podemos eliminar, qué podemos, no sé, buscar muchas situaciones bajo estos estados financieros, irlos analizando uno por uno mediante, como ya se mencionó, el análisis horizontal, el análisis vertical, el análisis de tendencia. Estas son herramientas que nos sirven de alguna manera para ir tomando estas decisiones presentes y a futuro. Al mismo tiempo corregir o bien saber a qué público ofrecerle este tipo de servicios o bienes, saber si estamos en la zona adecuada, saber si por qué ha disminuido, por qué ha aumentado, o sea, ir comparando este tipo de situaciones con el objeto de, claro, tener más productividad y ventas y no de caer en el mercado comercial. Al hablar también sobre las tasas, creo que es importante, como ya mencionamos, que se sepa sobre cómo se aplica, cómo se determina, para que no caigamos en ese vacío de no saber cómo actuar o bien no detectar si nos están aplicando una mala tasa o nos están abusando de que no sabemos de este conocimiento. Creo que es de gran importancia, como mencioné, no solo para los que sean especializados en esta área, sino para el público en general, porque hoy en día, ¿quién no presta, quién no necesita un depósito, quién no invierte en una cuenta, quién no, no sé, realiza distintas transacciones con las instituciones y necesita ver realmente si, por ejemplo, si es una inversión, si realmente le están proporcionando a ti como inversionista esa cantidad que te prometieron en el periodo que sea, o bien si tú como que te prestaron el dinero realmente te están aplicando la tasa adecuada. Entonces siento que todos estos temas, estar al día, irse actualizando, son de gran importancia, no solo para llevar una empresa, sino para estar enterados de los cambios y saber cómo actuar ante una situación como esta. Este trimestre, la verdad, esta materia en específico me dejó muchas enseñanzas porque, como bien, no solo es teoría, es también aplicarlo. Entonces, comparar estas dos situaciones de teoría y aplicación nos llamó mucho la atención porque es un reto en el cual no solo es, ok, me meto información, sino también a llevarlo a la práctica y saber, realmente saber cómo aplicarlo y no solo decir, no, sí, lo aprendí en la escuela y hasta ahí, o sea, no sé cómo se puede determinar y sé mediante qué fórmulas hacerlas,
y sé si te presenta esa situación, cómo resolverlo. Yo sí siento que ha sido muy enriquecedor y muy bueno para ir mejorando como profesionistas el día al día, del día al día. Y de antemano muchas gracias y seguimos en el mejoramiento de todos estos temas, porque siempre hay detallitos que hay que ir mejorando y bueno, de esto se trata, ir aprendiendo. Muchas gracias.